Esta mañana, Ecuador presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que acusa a México de una serie de violaciones al derecho internacional desde el 17 de diciembre del 2023. Así lo confirmó la Cancillería del Ecuador en sus medios oficiales. La principal acusación de Ecuador fue por otorgarle asilo a Jorge Glass, violando las convenciones de asilo político de 1933 y de 1954, que indican no permitir el asilo a personas procesadas o en juicio por delitos comunes. Para Sofía Guerrero, analista política, esta demanda significa una jugada estratégica para Ecuador. La jugada que hace Ecuador es hacer algo que se denomina retaliación, que significa poner en el escenario internacional el por qué el Ecuador también necesita ser oído, justamente previo al juicio que iniciará mañana, donde el Ecuador tiene que participar el 1 de mayo. ¿Qué se puede lograr? Que también esta Corte tome en cuenta que fue el presidente AMLO quien se interpuso en las decisiones nacionales. Entre las acusaciones de Ecuador se encuentran el incumplimiento de obligaciones según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención sobre Asilo Político de 1933. Además, se acusa a México de violar principios fundamentales de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en asuntos internos, tanto en virtud de la Carta de las Naciones Unidas como de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. La demanda también señala la falta de cooperación en asuntos anticorrupción, en contravención de tratados internacionales pertinentes. Para María Dolores Miño, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia, esta es una acción que Ecuador debió hacer desde el inicio de la crisis diplomática. Yo vengo sosteniendo que esto es lo que Ecuador tenía que haber hecho desde el inicio de esta controversia. No era lo ideal, porque la idea del sistema internacional es que los estados cuenten con mecanismos para resolver impases entre los cuales está la discrepancia a la hora de aplicar ciertas normas del derecho internacional público. Entonces, ya que Ecuador ha venido sosteniendo que la incursión en la embajada fue una suerte de situación de fuerza mayor frente al incumplimiento de México de la obligación derivada de la Convención de Caracas de no otorgar asilo político a personas que fueran delincuentes comunes, el lugar único para ventilar esa controversia y determinar si esa controversia tenía asidero o no era la Corte Internacional de Justicia. Ecuador solicita al organismo que declare las consecuencias legales derivadas de estos supuestos actos ilícitos, particularmente destacando las declaraciones del presidente mexicano Manuel López Obrador, que cuestionaron la legitimidad de las elecciones de 2023 en Ecuador, consideradas una violación del principio de no intervención en asuntos internos de otros estados. Esta demanda se presenta justo antes de que la Corte Internacional de Justicia inicie la audiencia programada para mañana, 30 de abril de 2024, donde escuchará los argumentos de ambas naciones en relación con la demanda que México interpuso contra Ecuador el pasado 11 de abril. Esta acción se desencadena por el incidente ocurrido el 5 de abril cuando la policía ecuatoriana irrumpió en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Te determinará, por ejemplo, si cabe una acumulación de las dos denuncias en un solo caso para decidir que podría ser que lo haga. Pero más o menos serían los mismos argumentos en todo caso. Eventualmente, si la Corte decide no acumular, tendremos dos sentencias distintas donde se determinarán las responsabilidades o posibles responsabilidades internacionales respectivas de cada Estado. La Procuraduría General del Estado patrocinará la defensa del Estado ecuatoriano frente a esta demanda y confirmó que Andrés Terán Parral, embajador de Ecuador en Países Bajos, actuará como agente de Ecuador ante la Corte. Con producción de Daniela Coronel, Camila Miranda, UDLA Channel.